Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos nuestros amables televidentes que presto como siempre a esta hora, 7:30 de la mañana, para los que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestro espacio, nuestras propuestas de opinión con los comentarios más cercanos a lo que es la objetividad de la realidad nuestra en estos precisos momentos. Un día muy especial de un lunes, en la cual iniciamos nuestra primera jornada, que es, como siempre, cada 24 horas, la última nuestra. Pero que nosotros pues continuamos con el día a día, con intención de que el país reciba realmente una orientación, una visión lo más acercada posible a la verdad. Esa es nuestra meta insuperable y con la cual pues nosotros siempre, con la inspiración y el agrado y el agradecimiento eterno del Creador, que nos permite pues compartir con todos ustedes de manera tan entusiasta este espacio. Nosotros pues en esta mañana tomando lo que es la agenda de las preocupaciones que el país sigue, una sociedad que está en constante evolución. Tiene que ser así necesariamente en una sociedad abierta, plural, democrática, pues entonces los problemas siempre se van a dilucidar de manera ya pública. La nación dominicana pues podrá formarse una idea de todas las decisiones que se toman en un gobierno, en un Estado que tiene una base netamente liberal democrática. Y precisamente partiendo de esa óptica, entendemos que luce un poco absurda, o no un poco, es una posición que no tiene, como dicen los abogados, asidero legal, y que no está fundamentada sobre un criterio realmente con base legal, es carente de base. Esa oposición que ha levantado la Asociación Dominicana de Profesores a una decisión administrativa sobre una resolución del propio ordenamiento que rige el sistema educativo aquí en el país. Nosotros que siempre buscamos la parte más que se puede establecer el equilibrio, porque somos partidarios de esa posición, porque en los extremos no se produce realmente un ente que se pueda establecer, que se pueda sostener una sociedad en cualquier dinámica que sea. Entonces, el equilibrio se basa fundamentalmente en el respeto a las decisiones. Los miembros los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores entienden que una medida de corte administrativa debió haberse hecho en función de la visión que tiene el gremio docente que agrupa a los profesores en el país, pero que se ve que está totalmente desconectada. Y hay una gran debilidad que acusa la sociedad dominicana. Y es que como nosotros somos un país de una estructura no basada en la institucionalidad, sino que han sido
instituciones, una sociedad que se ha ido levantando, superando un temor. Entonces, la sociedad dominicana vive en ese estado emocional del miedo. Aquí todo es basado en el miedo. Entonces, por eso se ha un movimiento de unas creencias erradas ha permitido crear esa forma de pensamiento que lleva al hombre en sociedad a no utilizar la prudencia y hacer lo que realmente conviene. Entonces, esa manifestación del populismo a nosotros como país realmente nos ha hecho mucho daño. Porque si el gremio profesoral estuviese librando una lucha académica, educativa, sería inclusive parte de que la sociedad se detuviera a pensar en esos pormenores que se planteen. Pero hacerlo en base a un temor no tiene mucho fundamento realmente. Nuestra sociedad no ha podido realmente lograr un grado de avance que permita que no se den ese tipo de nimiedades y que lo que generan es inclusive intranquilidad porque producen ciertos estados emocionales que dañan hasta la salud de los individuos. Y ya ustedes ven cómo el propio representante de ese gremio profesoral pues ya ha padecido de dificultades en su salud. Entonces, realmente, porque que se haya escogido mediante una terna o como es el reclamo de los maestros, que se hubiese hecho mediante un concurso de oposición, realmente, si el ministro de Educación no fue escogido mediante una terna, ni siquiera mediante un concurso de oposición, sino que es una prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República, pues entonces debe de también mantenerse que inclusive si uno observa, en este caso, las designaciones no se hicieron fuera de la escuela, se hicieron dentro de lo que son el cuerpo docente de nuestro sistema educativo, que entonces no debe generar esos miedos. Si hay otros temores que subyacen detrás de esas designaciones, entonces tienen que esperar a que se presentase en esa otra instancia ese temor y entonces allí librar esa batalla. Porque, por ejemplo, cuando se presentó el listado con los 18 miembros que el ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro, ha designado, todos son cuadros del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso no es un óbice para una oposición, porque realmente si todos llegásemos a pensar y tener simpatía por el partido en el poder, eso no significa que haya la necesidad de eliminarnos físicamente a todos, sino que es una forma de pensar. Por ende, si todos los designados son cuadros del Partido de la Liberación Dominicana y que tienen inclinaciones políticas, entonces eso debe dilucidarse fuera de la escuela. Eso es otro tema que no implica vincular realmente al sector estudiantil, a la sociedad en su conjunto, en un temor de esa naturaleza. Porque si la terna que se escogió responde realmente a un criterio netamente educativo, entonces tiene que haber un organismo, un estamento que permita, como han planteado sectores importantes de la vida pública nacional,
que eso deba de hacerse ya mediante un recurso legal de oposición a esta medida para que sea ya un organismo, un árbitro que determine si se violó la ley orgánica que rige el sistema educativo dominicano. Porque realmente la Asociación Dominicana de Profesores, y que se quede claro que nosotros como tal no tenemos ningún tipo de animadversión, sino que lo que pensamos es que la sociedad dominicana tiene que continuar trillando el camino ya de lo que es una coherencia, que realmente la escuela, que ya en pleno siglo XXI, que han cambiado ya todos los paradigmas en materia educativa, y el cuerpo docente dominicano ha sido parte de esas transformaciones, porque la escuela dominicana realmente hay que reconocer que tiene un cuerpo docente que ha sido realmente preparado en el área de la educación. Ya no es posible usted encontrar en ninguna escuela, por apartada que sea, del territorio de la geografía nacional, un maestro que no esté ya preparado con una licenciatura en el área de la educación. Por eso entendemos que la Asociación Dominicana de Profesores tiene que librar, si hay otro tipo de temores con respecto a las designaciones que ha hecho el Ministerio de Educación, eso esperar a su debido tiempo y entonces librar esa batalla. Pero llevar eso al seno de la vida del cuerpo social de la República Dominicana a la escuela no es prudente. De ahí es que sería satisfactorio si finalmente, como para en la mañana de hoy, se ha abierto un compás de espera, un compás que puede significar un diálogo que pueda realmente devolverle la tranquilidad al sector educativo dominicano, porque ya no se trata de un movimiento ya de tipo sindical como lo fue en su inicio, luego ya de la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, y que el país empezó un proceso de cambio en los cuales la escuela fue la que más sufrió, y ella, como parte de esa nueva visión de libertad, de liberación del pensamiento humano, la escuela sirvió de base para esas corrientes ideológicas que dieron origen al movimiento popular, sobre todo en la República Dominicana, y el cuerpo profesoral jugó un papel determinante en todo ese proceso, pero que hoy, ya superada esa visión de la sociedad, hoy el mundo de hoy ya está basado en otra quimera. ¿Qué significa realmente la preparación? Y la preparación, el Estado como tal, su responsabilidad será dotar al niño del conocimiento limitado dentro de sus planes, para que pueda adquirir los conocimientos que le permitan un desarrollo tanto espiritual como material, y entonces así irse incorporando de acuerdo a las capacidades que la propia naturaleza haya puesto en él. Si desarrollas alguna destreza, que encuentre los mecanismos viables para realizarlo. De ahí es que esa crisis que se ha levantado, el cuerpo profesoral no tiene esa gran trascendencia en el orden de lo que es la superación de los males del sistema educativo en una sociedad que precisamente ha puesto todo su interés en resolver el problema de la educación, y se le ha dado un lugar prácticamente preponderante en la vida social dominicana, porque a ella se le ha confiado ya prácticamente no solamente la formación en el orden académico de conocimiento, sino también que se ha convertido en guardería, lo que significa que el maestro ahora tiene dos condiciones: además de llevar el pan de la enseñanza, también entonces tiene
que tener ya la formación del niño de manera cívica para prepararlo para los ciudadanos del mañana. Entonces, si la sociedad ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, entonces debemos estar preparados para aprovecharlo al máximo. No es que no se pueda luchar cuando se toquen intereses que contravengan los intereses del Magisterio Nacional. Entonces, ahí sí se podría establecer una lucha. Pero mientras se trate de una medida meramente administrativa, entendemos que las aulas tienen que estar exentas entonces de ese tipo de conflictos que generan intereses ya de otra índole, que nada tienen que ver con la formación del niño. Y la escuela hay que preservarla, sobre todo por el gran sacrificio que representa la inversión que se está haciendo en ese sector. De ahí es que la Asociación Dominicana de Profesores, que ya no tiene ni siquiera por qué tener la visión que se tenía cuando nace esa corriente gremial aquí en el país, y que fue en una etapa social y política en que el país necesitaba de ese empuje de la gente que tuviera mayor valor para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza como fue lo que vivió la República Dominicana en los años 60 y 70. Pero que hoy la escuela dominicana tiene otra fisonomía, que es la que el cuerpo docente en la actualidad tiene que ir pensando. De ahí es que si se quiere lograr que el país pueda insertarse realmente dentro de un proceso de desarrollo y preparando ciudadanos que respeten las leyes, que haya un verdadero, que ese paradigma que se enarbola dentro de lo que son las ideologías humanas en la sociedad de hoy, genere ciudadanos con responsabilidad. Eso es lo que descansa y lo que la sociedad dominicana quiere del cuerpo docente, de la ADP, que no se centre en una lucha simple y llanamente administrativa, sino que sea de la formación de los ciudadanos que van a transformar este país para el bien de las futuras generaciones. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta mañana y ya regresamos en otros comentarios en nuestra propuesta, en nuestro espacio Última Jornada. Pues bien, mi querido pueblo dominicano, en verdad lo que sí necesita es realmente de un tramo inmediato este país, señores, es una oposición vigorosa. Esa conciencia sí tiene que primar. Si este sistema democrático quiere seguir siendo la base fundamental del ejercicio público en este país, tiene que superar ese estado en que ha caído realmente los partidos políticos en el país. Realmente la sociedad necesita de un partido fuerte, vigoroso, de oposición, y como ya en el escenario prácticamente en que está viviendo la República Dominicana, sin lugar a dudas que ese espacio tiene que ocuparlo el Partido Revolucionario Moderno, que es la organización que ha podido realmente desarrollar un liderazgo nuevo, con cara nueva en el escenario político dominicano, y que sería bueno que así sea para poder sortear un criterio netamente de una oposición que pueda valorar realmente, y la opinión pública, la sociedad en su conjunto, poder establecer un contrapeso que determine si lo que se está haciendo bien se podría hacer mejor. De ahí es que el Partido Revolucionario Moderno, que para este mes precisamente ya está
ya su convocatoria final para lo que serían las escogencias de sus nuevos cuadros dirigenciales, pues tiene la oportunidad de seguir fortaleciendo ese estamento para que la sociedad cuente con un instrumento que permita sobrevivir al sistema político aquí en la República Dominicana, porque ciertamente que hay una carencia enorme que está llevando a debilitar ya el concepto mismo que tiene la sociedad de los partidos políticos, y ellos son el soporte, la base del sistema político en la República Dominicana, y el sistema democrático descansa sobre esa base, porque dentro de todos los ejercicios políticos que la humanidad conoce en todo su trayecto, la democracia es el sistema en el cual el ser humano puede socialmente ser igualitario, humanamente diferente y totalmente libre. De ahí es que ese sistema político-social, que es el que mayor garantía da para que el ser humano encuentre un espacio de convivencia en la cual haya un respeto entre todos los valores humanos, entonces el sistema político en la República Dominicana carece, pero como ya realmente se ha presentado, y es bueno que en el Partido Revolucionario Moderno, que ya se ha llegado a un consenso y se han presentado la posibilidad de que un joven valioso como José Ignacio Paliza pues pase a ser el presidente de esa organización, mediante que no era ni siquiera necesario un acuerdo, porque con el trabajo político y la necesidad que tiene la sociedad dominicana, a él no le iba a ser tan difícil pues alcanzar realmente la simpatía de la grande mayoría en ese partido, porque la sociedad misma ya en su conjunto ha empezado a sentir ese deseo realmente de que haya un cambio y que valores humanos fundamentales como esa generación que ya está prácticamente en el ejercicio final de sus actividades políticas, pues puedan mantener todavía un espacio de gran preponderancia. Son liderazgos como por ejemplo Jesús Vázquez Martínez, Chu, que es una persona de una trayectoria política muy loable, decente, personas como Alfredo Pacheco y don Andrés Bautista también, puedan seguir siendo baluarte, valores que puedan impulsar realmente cambios que la sociedad está demandando. Porque este sistema necesita de organizaciones que puedan seguir empujando esa visión de progreso y de cambio para, con una mentalidad nueva, poder llevar a cabo las transformaciones que necesita la sociedad dominicana. De ahí es que lo más prudente es que se pueda establecer un advenimiento dentro del liderazgo del Partido Revolucionario Moderno, que entienda que no se trata ya simplemente de acuerdo, sino dar la oportunidad de que la sociedad perciba ella misma de que hay realmente un criterio y una voluntad para hacer las cosas de una manera distinta y darle oportunidad a esa nueva generación emergente para salvar el sistema de partido que está bastante cuestionado aquí en el país. Así nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro espacio en este maravilloso día, que esperamos que todos ustedes puedan seguir realizando sus actividades normales, y ya mañana estaremos de regreso en nuestra última jornada de la última 24 horas. Pásenla bien. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.